Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear nuestro primer repositorio local. Para eso tenemos que tener instalado el programa Git. Después vamos a dar clic derecho en nuestra pantalla y vamos a seleccionar Git Bash. Al abrir el Git Bash, pues vamos a trabajar en este comando, de Git Bash. Y hoy les voy a explicar los comandos básicos, de Git. En este caso, el primer comando básico sería el git-version para saber exactamente qué versión tenemos instalado, Al darle Enter, observamos de que tenemos instalada la versión 2.39.1.windows.1. Después vamos a aprender el comando git-config-global user.name y después dentro de las comillas dobles nosotros vamos a poner nuestro nombre de usuario. Ponemos git config espacio global espacio user.name espacio y después dentro de las comillas dobles nosotros vamos a poner nuestro nombre de usuario. En este caso voy a poner Giancarlos y le vamos a dar enter, Después vamos a aprender el comando git-config-global user.gmail para poder poner nuestro correo electrónico. Ponemos git-config espacio global espacio user.gmail o gmail espacio y después dentro de las comillas dobles nosotros vamos a poner nuestro correo electrónico, En este caso Giancarlos Velázquez y vamos a poner el arroba gmail de esta forma. Ahora nosotros vamos a darle enter. Al poner estos dos comandos, pues al momento de comentar más adelante se va a ver quién comentó en cierto archivo cuando lo ha modificado, Usualmente Git se utiliza para poder trabajar en equipo, Ahora vamos a aprender, en este caso, los comandos secundarios. Los comandos secundarios son necesarios para poder crear, por ejemplo, nuestra carpeta, En este caso voy a crear una carpeta, voy a poner mk-dir espacio y en esta parte vamos a poner el nombre de nuestra carpeta. En este caso voy a poner git. Al darle enter, automáticamente ya se ha creado nuestra carpeta llamada git en nuestro escritorio, Y como se ve en esta parte, se ha creado la carpeta git, Ahora, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener que utilizar esta carpeta, que ya hemos creado. Como se ve en la parte de acá, se ve de que nosotros pues no estamos utilizando esta carpeta creada. Para poder utilizarlo, tenemos que poner cd y después poner el nombre de la carpeta creada. En este caso, de esta manera. Y ahora se ve de que estamos dentro de la carpeta Git para poder trabajar y crear nuestros archivos, dentro de esta carpeta. Después vamos a aprender ahora pues el comando git init que va a servir para poder nosotros crear nuestro repositorio local. Vamos a poner git init y automáticamente pues ya se ha creado nuestro repositorio local.
Nosotros pues no lo vemos, ¿no? No lo vemos. Pero cuando nosotros ponemos el comando git init, se crea una carpeta oculta dentro de nuestra carpeta git. Si nosotros, por ejemplo, vamos acá en nuestra carpeta git, se va a ver de que se ha creado una carpeta oculta, ¿no? Si a ustedes no les aparece, lo único que tienen que hacer es ir a vista y seleccionar la parte donde dice elementos ocultos. Dale un check. De esta manera, para que se pueda ver la carpeta oculta, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver nuestro estado. Para eso sirve el comando git status. Vamos a poner git status y nos va a mostrar de que nosotros no hemos hecho ninguna confirmación o comentario y tampoco pues se ha añadido algún archivo, ¿no? Dentro de nuestra carpeta git. En este caso, si nosotros abrimos nuestra carpeta git, vamos a ver de que no hemos creado ningún archivo con la extensión HTML o con la extensión CSS o otro archivo. En este caso, nosotros vamos a crear archivos. Para crear archivos, vamos a ir a la parte de inicio, acá en esta parte, y ahora vamos a poner nuevo elemento. Después, documento de texto, y le vamos a poner un nombre. En este caso le voy a poner index. Y en la parte de la extensión le voy a poner HTML. Al darle a aceptar, automáticamente va a cambiar, ¿no? La extensión y el nombre, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver si tenemos nuestro archivo, ¿no? Dentro de nuestro repositorio local. Si nosotros ponemos git status, se va a mostrar de que el archivo está, pero no está agregado dentro de nuestro repositorio local. Nosotros vamos a identificarlo inmediatamente cuando nos muestre el nombre de nuestro archivo de color rojo. Eso quiere decir que no está agregado dentro de nuestro repositorio local. Para agregarlo, nosotros vamos a poner el comando git add para poder añadir este archivo dentro de nuestro repositorio local. Ahora vamos a poner git add y el nombre de nuestro archivo creado, ¿no? Index.html. Ahora nosotros hemos añadido el archivo dentro de nuestro repositorio local y lo podemos ver con git status. Ahora se ve de que nuestro nombre del archivo que hemos creado dentro de nuestra carpeta aquí ahora está de color de color verde, ¿no? Es porque se ha agregado dentro de nuestro repositorio local. Y en este caso, el comando secundario de git, por ejemplo, ls, va a servir para ver todos los archivos que nosotros tenemos dentro de nuestra carpeta git, ¿no? En este caso solamente tenemos el archivo index.html. Si nosotros, por ejemplo, agregamos un archivo más, en este caso vamos a agregar, por ejemplo, un archivo con el nombre estilos. Y en la parte de la extensión vamos a ponerle CSS. Vamos a poner que sí y automáticamente lo cambia, ¿no? La extensión y el nombre, ¿no? De nuestro archivo. Ahora, si nosotros vamos a nuestro
comando de git bash y ponemos ls, se va a ver de que tenemos dos archivos dentro de nuestra carpeta git, pero al poner git status se va a ver de que solamente se ha agregado el archivo index, ya que está de color verde, dentro de nuestro repositorio local, pero el archivo de nombre estilos.css no está agregado, ya que está de color rojo. Para agregarlo, tenemos que poner el comando git add, que significa agregar o añadir, y ahora vamos a poner el nombre del archivo que vamos a agregar dentro de nuestro repositorio local. Ahora, si ponemos git status, se va a ver de que se ha agregado con éxito el segundo archivo, ¿no? Llamado estilos.css a nuestro repositorio local. De esta manera es como funcionan estos comandos. Estos comandos básicos para poder crear nuestro primer repositorio local. Eso sería todo por el video de hoy. Para el siguiente video vamos a seguir aprendiendo más comandos básicos que son necesarios al momento de trabajar con git bash. Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.